Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, todavía tardes por esta maravillosa hora solar que compartimos. Bienvenidos a la tertulia de ALEA, que cada miércoles organizamos desde la Asociación Cultural Jábega. Bienvenido a todos los que están llegando ahora, incluido Pedro. Bienvenido, amigo Pedro. Como decía, iniciamos la tertulia como cada semana. En primer lugar, disculpar a Manuel Francisco Reina, que es el que tradicionalmente modera esta tertulia, porque por circunstancias personales no puede acompañarnos hoy, pero nos manda un caluroso y afectuoso abrazo y convencido de que la tertulia saldrá igual de bien que siempre. Yo quiero hacer una pequeña y breve introducción sobre los dos poetas, o de los dos poetas que nos acompañan hoy, Jorge Villalobos y Álvaro Galán. La tertulia tiene una base, un espíritu, matriz, si me apuro, me permitís quizás la exageración en el término, y era pues contactar con la poesía, contactar con la literatura, contactar con el arte, contactar con la cultura en la ciudad. Yo como poeta, además, y como presidente de la Asociación Cultural Jábega, estoy orgullosísimo de que esta asociación, de que esta actividad que nosotros organizamos, me haya podido poner en contacto con tan brillantes poetas como los que me acompañan hoy en la mesa. No solamente los que me acompañan hoy en la mesa, sino también los que me acompañan hoy en la sala y otros muchos y muchas que no están con nosotros. Esa es una fortuna para un poeta quizás un poco más mayor que ellos, quizás no, bastante más mayor que ellos, que soy yo, pues nos nutre, nos informa y nos da mucha vida para seguir creciendo como poetas y para relacionarnos con su literatura y con su poesía. Por lo tanto, es un orgullo no solamente para mí, sino para la propia tertulia y para la asociación cultural que represento, que hoy tengamos con nosotros tanto a Jorge Villalobos, que tiene un currículum brillantísimo a pesar de su parca edad, y a Álvaro, que es un poco mayor que Jorge, pero también tiene un currículum muy interesante y además, si me permites, tiene una poesía que a mí particularmente me resulta muy atractiva, como es el surrealismo. En su metafísica y tal me resulta muy atractivo. Para él leerá, que es el encargado de disertar sobre su poesía o declamarla, y pasaremos un rato estupendo con él. El presentador será Jorge, quien hablará de Álvaro, y luego escucharemos a Álvaro, que nos leerá lo que él le apetezca, ya sea desconocido, publicado o lo que a él le interesa. Y después haremos un pequeño debate en torno a lo que ellos hayan leído o hayan comentado. Sin más, daros de nuevo las gracias por estar aquí, dar las gracias al restaurante Alea, que nos cede esto de forma altruista y generosa, y damos comienzo a la tertulia. Muchísimas gracias. Lo primero, dar gracias como siempre a la asociación y a Francisco y Manuel, aunque no pueda acompañarnos, nosotros dos, por llevar a cabo esta tertulia y todo el proyecto y trabajo cultural que estáis haciendo, ejerciendo y consiguiendo. Y sobre todo la especial gracias a Álvaro, porque quisiera contar conmigo y estar hoy en esta mesa con él, porque sabe que me hace mucha ilusión y para mí hoy es todo un placer. Y bueno, sobre lo de la presentación, es verdad que yo también admiro mucho el surrealismo, la poesía de Álvaro, y voy a leer un texto que he leído para presentarlo y, como ha dicho bien Francisco, disertar y tratar un poco lo que es Álvaro, tanto como ha sido para mí, lo que es Álvaro en sí mismo y lo que es la poesía que va a leer hoy. Hoy va a hacer una lectura de una selección que ha hecho de su libro Los frutos de la herida, que la ha titulado Ornamento y sutura, como una de las partes del libro, inédito, además de algún poema más inédito todavía que no está publicado. Y sin más dilación, quisiera decir que no es nada nuevo decir que la vida es impredecible y cómo con ello cada gesto, cada azar puede cambiar desde su curso a nosotros mismos. Un gesto, por ejemplo, tan insignificante como es escoger este o aquel libro y del elegido, por a saber qué mano, más que la tuya propia, leer su título, Ordo Amoris.
Y es una bendición porque, amigos míos, así fue la forma en que conocí a Álvaro Galán Castro. El mundo es un humor y aunque olvides su chiste, estos momentos sacan tu mayor sonrisa. De un libro tengo sentado y presentándolo a mi lado a una de las personas que más quiero y admiro, a quien empecé a admirar antes de conocerlo por su libro Ordo Amoris y por el cual quise conocerlo. Esta citación siempre la recuerdo con mucho cariño, como los versos de Luis Cernuda en su poema Limbo, cuando dice el poeta: tú oyendo a alguien que dijo, me ofrecieron la primera edición de un poeta raro y la he comprado. Tu emoción callaste. Así pensabas, el poeta vive para esto, para esto. Pero es más extensa la vida de Álvaro que unos versos del sevillano o esta atesorada anécdota que con tanto amor y admiración guardo. Álvaro Galán Castro es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Complutense. Además tiene el máster en Gestión del Patrimonio Literario y Lingüístico Español por la Universidad de Málaga y en cuya dicha ciudad ha ejercido de corrector en el CEDMA por sus respectivas prácticas y además que es a lo que se ha ido dedicando durante gran parte de sus años y su vida profesional, que ha sido la corrección. Tiene también el máster en Études Romanes por la Université de Paris-Ouest Nanterre, donde además también ha ejercido el lectorado en esa universidad francesa y también de profesor de lengua española, Derecho Público Español y de Historia de Iberoamérica. Y se podría continuar hablando de ello, pero lo que yo querría resaltar como poeta, que para lo que hemos venido, son sus publicaciones. En 2002 ganó el premio Málaga Crea y publicó El Lucero del Ala. En 2010 publicó El Cuerpo Eléctrico en las famosas y afortunadamente continuadas ediciones de la colección Monosabio, las cuales llevó magníficamente Diego Medina, y a quien le doy un recuerdo, y ahora continúan su hijo Diego Medina Poveda y Francisco Ruiz Novena. Y ya en 2013 el mencionado y admirado por mí libro Ordo Amoris, en ediciones Enuida. Y hoy, con ornamento y sutura, nos va a hacer una lectura de su libro inédito Los frutos de la herida. Si no sufre algún otro imprevisto cambio del título, se quedará en Los frutos de la herida, porque no solo la elaboración del libro ha sido larga y profunda, sino la del título, a niveles casi obsesivos de elaborarlo a la altura del libro, el cual yo he podido leer profundamente y con ello, poniendo la mano en el fuego, aseguro que es uno de los mejores que se hayan escrito en estos últimos 10 años, como poco. Y no es una exageración. Y es esta selección de Los frutos de la herida una muy buena muestra, con algún poema también más inédito y no parte del volumen, el reflejo de un poeta pleno. Si en su anterior libro, Ordo Amoris, ya reflejaba la habilidad y armonía del alejandrino y una división muy pensada del libro en sus partes, en los versos, en todo, aquí y ahora se conjugan en Los frutos de la herida la técnica del poeta y su gran dominio sobre la métrica en versos como endecasílabos, heptasílabos, alejandrinos, versos más libres o en una forma tan conocida como el soneto. Las divisiones del libro, pureza, sutura y ornamento, deploratio, incantatio, rendición o victoria, nos va marcando lo que es la relación y el eje del libro. Al tenerlo, es tener en las manos, tener al hombre, tener vivo y desvivido por las circunstancias a un poeta auténtico, donde fondo y forma se unen y en su expresión máxima. Sobre las lecturas, el análisis más exacto de lo que sería el libro, tampoco me voy a poner a tratarlo a fondo, porque la verdad sería un aburrirle bastante, tratar el libro en excesiva profundidad, y además para eso está el poeta, para que nos lea, pero sí querría resaltar lo que son algunas lecturas, como ha podido hacer ya hincapié con lo que es la parte del surrealismo, lo que son las lecturas de franceses como de Baudelaire, Rimbaud, toda la poesía del siglo XX, resaltando tal vez Claudio Rodríguez, por ejemplo, o incluso también lo que sería la japonesa, de la cual Álvaro es bien conocedor, no solamente de la poesía, sino de la cultura,
tiene una muy vasta cultura, tanto la occidental como la oriental, y en eso tiene un poema que es Kintsugi. El libro, en definitiva, el amor, la frustración ante ello, la necesidad de superarse, la aflicción sobre el alma, son el reflejo del poeta y el eje de la obra que al fin, después de la realización, habrá de acabar en victoria. Ya desde el principio, en Pureza 1, refleja todo ese transcurso en los versos cuando dice: «Qué blanca mi camisa en la mañana, qué tachonda de dolor cuando atardece, y el día ha rubricado su sentencia con sangre no de uno, sino ajena». Pero sobre lo dicho, y al final me he liado un poco en lo que era analizarlo y al final ando en ello, tampoco querría seguir entrando en esa profundidad del libro, pero sí, porque lo veo inevitable, lo que es hablar cómo ha ido dejando esa huella y esa influencia ya Álvaro sobre los poetas jóvenes, y él lo sabe, y que sobre el eje del libro, al fin, se ve en su victoria, y se ve en los versos finales y últimos del libro, en esa redondez, cuando dice: es esta mi victoria, seguir vivo después de morir tanto. Unitario, logrado, con una calidad comparable a la de los poetas más altos, con una clara progresión en la obra de lo que esconde el título de la unidad, ser frutos de una herida, seguir a pesar de la herida. Y sin más dilación, y tal vez ya habiéndome extendido un poco más de lo necesario, para volver y así enlazar un poco lo que es la presentación, querría terminar también con unos versos de Cernuda, a quien a Álvaro le tengo justo en el mismo listón a quien tengo como a Luis Cernuda entre mis poetas favoritos, y espero que así se le reconozca y se le recuerde. Querría, porque Álvaro también es un gran conocedor de la música y le tiene poemas en su libro Los frutos de la herida, dedicados, inspirados en ella, con los versos del sevillano cuando dice en su poema: amor en música, ya que más da gozo o pena si en el amor se han fundido. Y así, ¿qué más da fondo y forma cuando al abrir los frutos de la herida encontramos que también se han fundido junto al amor y el dolor, junto al poeta y la persona? Y nos maravilla con unos poemas que resonarán e influirán en los poetas jóvenes y futuros a niveles que aún no abarcamos. Solo deseo estar ahí en ese momento y poder abrazarlo, porque se lo merece. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge, que me quieres muy bien y se nota, ¿no? Pero yo sé que es una buena querencia, ¿no? Y muchas de las cosas que ha dicho, la verdad que sin modestia le doy la razón. Luego hay otras cosas que me parecen a lo mejor un poquito exageradas, ¿no? Como compararme con Cernuda. Pero él conoce bien ese libro porque lo ha ido leyendo según se escribía y luego lo ha leído como un libro completo, y bueno, a mí me hacía muchísima ilusión que él fuera el que me presentara porque sabía que le interesaba, ¿no? Y bueno, yo me voy a dedicar a leer esta selección que he traído y algo apuntaré en cada poema si lo considero pertinente, pero al final no voy a explicar lo que voy a leer porque lo que voy a leer no tiene explicación, ¿no? Salvo repetir el poema una y otra vez. Pero si hay alguna anécdota, algún detalle que yo pueda dar, pues lo daré, ¿no? Para hacer también un poquito más ligera la lectura. Voy a empezar justamente con uno que indirectamente Jorge, que sabe lo que más o menos iba a leer hoy, ha hecho referencia. Es un poema que no está en el libro sobre el que hoy he venido a leer. Es el último poema que he escrito. A uno siempre le gusta leer lo último porque es lo que más fresco tiene en la memoria y bueno, nunca lo he leído en público. Y voy a empezar con este poema y luego pasaré ya a lo que es la selección del libro este que tengo todavía por publicar. Este último poema que he escrito, que fue hace 4 o 5 días, se llama Desamor y tiene mucho que ver con el libro. Aunque no va a entrar en ese libro ya es un libro cerrado y
Estoy viendo que tal vez me salga una dilogía o algo así, porque estoy en el mismo tono, ¿no? Pero ese libro lo he querido cerrar ya de alguna manera, porque también desde el punto de vista personal para mí era importante cerrar una puerta y abrir otra. Desamor. A la luz entreabierta del manzano, la sangre del humilde resplandece en la arteria ranina y es su boca, oscuro pero atónito diamante, geoda de amatista en que la muerte refleja sus rojeces y aquilata el pasmo de la tarde. Difícil es que el astro recupere incólumes sus puntas, porque breve fue siempre su reinado. Aún duelen en la lengua del humilde sus 5 puñaladas. Toda la música que apenas él balbuce a esa lingual dolencia se refiere, y el pájaro ya negro de las horas se inflama y se demora, se derrama en las ramas del manzano, cantando su canción de eterna despedida. Y ahora sí paso a la selección de este libro que hemos hablado, que tiene un título provisional, Los frutos de la herida, que Jorge no me había comentado nada, pero ha encontrado una cita de Cernuda en la que dice los frutos de la herida, ¿no? Literalmente. Yo he leído mucho a Cernuda, pero realmente no era consciente de haber extraído el título del libro de un verso de Cernuda. No lo recordaba, y motivo de orgullo, la verdad. Un guiño a un maestro común que tenemos Jorge y yo, que es Luis Cernuda. A la lectura de hoy le he llamado Ornamento y sutura, que en realidad es una vuelta de una de las secciones que tiene este libro, que es sutura y ornamento, a la que llegaremos en breve. Y como decía Dylan Thomas, to start by the beginning, para empezar por el principio, leo el que es el primer poema de ese libro de poemas inéditos. Pureza. 1. Pureza. Promisión parecida al silencio del poema apenas concebido. ¿Cómo evitar la mácula en el pecho, en el tan puro centro de este pecho? Qué blanca mi camisa en la mañana, manchada de dolor cuando atardece, y el día ha rubricado su sentencia con sangre, no de uno, sino ajena, aun si propia se siente y se hace propia a fuerza de sentirse. Pero también pureza, pureza en el coágulo que adorna como un negro clavel esta solapa, estas otrora páginas en blanco. 2. Columna de otro templo devastado por el lento quebranto de los días, pero columna, aún sola, que se yergue, estela de la luz, y más que el propio templo, santuario, y más hogar del hombre que su casa. Si precario sostén de lo inmutable, sostén al fin y al cabo, donde el plectro se recibe del cielo y es quietud, candeal y liviana. Blanquísima paloma que desciende, mas siempre a contraluz, y no se muestra jamás al ojo humano sino en sombras. Aquí me postro yo, no me lamento de no tener más fe que en la pureza. 3. Reconoce su nimbo, no te aferres a la sombra templada de este acero, porque es doble su filo y de la lanza también hiere la luz. Hace tiempo que espero tu llegada, mensajera zurita de la noche. Tu dolor se hizo llaga en mi costado, y lo siento ya propio, aunque de lejos nos venga su lanzada y de tan alto. No era mía la llama ni de nadie, pero te arde en el pecho. Reconoce que entonces como ahora, si encendió la tiniebla corpulenta, si cegó las entrañas consteladas de la noche, bastaba para ti, negra paloma, esta firme blancura. Y 4. No temas este don que la mañana
sacrifica en tus ojos. Si se llega a tu alféizar, lúcido heraldo de la muerte, blanco matarife de sombras, y a sablazos de luz degüella las palomas tripolinas del sueño, de la fiebre y del deseo, recíbelo de hinojos, que se ama más allá de la noche y sus prodigios. Más allá de su arrullo hay un silencio de inocencia. Escúchalo, escucha su agonía de siglos. Pasamos al segundo poema del libro, que aunque Paco Ruiz Noguera me ha recomendado que le ponga un título, no he sido capaz. La verdad que no, una vez que uno ha escrito algo y le he dado vueltas, pero para mí creo que se va a quedar sin título porque lo he pensado y no alcanzo a ponerle un título. 2. Está dedicado a Paco Ruiz Noguera, porque le gustó especialmente. Hay algo que no cambia en el canto del mirlo estrangulado que asciende cada año a las ramas cercanas a tu alféizar. Amanece, y es junio restallando en su pechuga, tan ahita de amor y de bayas de mirto, que el ardor puede más que la fatiga ser el caudal del trino, y hasta morir de extenuación lo hace con alborozo. Y es otro y es el mismo cada año, su indócil diapasón, los desbocados requiebros de ternura que prorrumpen de su pico de oro y llamarada. El fuego se sucede en las alcobas y todo lo demás se nos sugiere mudanza y contingencia, salvo el fuego. Pero el canto, fulgor de glicerina en la negrura y en el ámbar del alba, aunque vayan muriéndose los mirlos, digo, el canto, el hálito del canto, cada año es el mismo.